propósito, hermano, de esto, de leer la palabra de Dios, sabe que me puse a investigar algunas cosas que me llamaron la atención de un documental, hermanos, que llegó hasta mí en relación a cuáles son los efectos, fíjese bien, de leer la Biblia. Una prestigiosa universidad en los Estados Unidos, escuche esto, en un departamento muy específico de esta universidad, se dieron a la tarea de llevar a cabo una tipo de encuesta para ver los efectos, hermanos, que se producen en las personas al leer la Biblia. Llevaron a cabo esto, hermano, en 40,000 personas, escuchen, de edades de los 8 y hasta los 80 años de edad. Entre 8 y 80, niños y ancianos. Todos, hermanos, las personas jóvenes, parejas, matrimonios, adolescentes, todas las personas entre esta edad fueron, hermano, observadas bajo los efectos que la Biblia puede producir en sus vidas. ¿Y saben qué descubrieron? Descubrieron cosas muy, pero muy importantes. Póngame atención. Descubrieron que las personas que leen, escuche, una sola vez la Biblia a la semana, encontraron que se produce, un efecto casi insignificante. ¿Escuchó lo que dije? De leer una vez la Biblia a la semana, se produce un efecto casi insignificante. O sea, no pasa desapercibida la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. Pero así, hermanos, lo catalogaron, un efecto casi insignificante. Esto se asemeja al hecho de cuando, por ejemplo, el pastor dice en la iglesia, ¿verdad? Abra su Biblia conmigo y vamos a estudiarla, vamos a leerla. La gente que por lo menos asiste una sola vez a la semana a la iglesia para estudiar la Biblia, experimentan un efecto casi insignificante. ¿Qué le parece? Creo que se puede producir un efecto mayor. Amén. Las personas que leían, escuchen, la Biblia 2 veces a la semana, escuche esto, se producía en ellos un efecto casi significante. En el anterior era casi insignificante, pasaba casi desapercibido, pero algo se quedaba allí. Pero ahora con 2 veces, un efecto casi significante, es decir, la palabra de Dios comenzaba a producir algo en la vida de las personas. ¿Le agregamos otra? Van 2. Leer la Biblia ahora 3 veces a la semana, escuche, empezó a producir señales de vida en la persona, como un latido de alguien que está, hermanos, sin ritmo cardíaco, es decir, no hay vida. De pronto, ¡pum!, sube, se produce un latido, comienzan señales de vida en aquella persona que se atreve a leer por lo menos 3 veces la Biblia a la semana. ¿Me está siguiendo? Ahora, mucha atención. ¿Qué ocurrió cuando las personas leían 4 veces la Biblia a la semana? ¿Qué ocurrió? Aquí le va. Se empezó a producir ya un cambio. Un cambio. Fíjese bien en qué. Las personas que experimentaban soledad, la soledad, ese sentimiento o ese sentir de soledad, de abandono, que conduce generalmente a la tristeza y a la depresión, se comenzó a reducir en un 30% en la vida de estas personas. La ira. Las personas que tenían problemas con el manejo de la ira, el enojo, con todo lo que tiene que ver, hermano, con el ser explosivo,
El no poder controlar, hermano, este sentimiento de ira en sus vidas, escuche, se reducía en un 32%. ¿Sí me está siguiendo? Le estoy hablando de las personas que leen 4 veces a la semana, a la semana la Biblia. La soledad baja, la ira baja, y sabe también que baja la amargura. La amargura en las relaciones, la amargura de una pareja por una mala relación, relaciones fallidas con los hijos, relaciones, hermano, disfuncionales en el hogar. Todo aquello que produce ese dolor a través de una relación mal llevada a cabo en las personas, escuche esto, al leer la Biblia 4 veces a la semana, se comenzó a reducir la amargura, el dolor, el rencor en un 40%. ¿Qué le parece? Vicios, mucha atención. Vicios, y muchos de estos silenciosos. ¿Sabe cómo cuál? Pornografía. Y todos sus derivados. Lujuria, lascivia, perversiones. ¿Sabe qué pasó con la pornografía? Se reduce en un 61%. ¿Qué le parece? El sentir de un estancamiento en la vida de las personas se reduce en un 60%, casi igual como en el de la pornografía. No sé cuántas veces, hermano, una persona o usted se ha sentido que no avanza, que no progresa, que las cosas no le salen, que siempre vive lo mismo, que siempre le pasan las mismas cosas, que nadie le hace caso, que nadie lo ama, que usted se siente que no es aceptado en un lugar. Ese sentimiento de estancamiento se reduce en un 60%. El vicio de la pornografía, un 61%. Entonces dígame sí o no, la palabra de Dios tiene poder. ¿Y qué andamos leyendo, hermanos? ¿Qué andamos leyendo? Ahora, mucha atención. Esas son las cosas que se reducen, pero ¿sabe qué aumenta? Si ya es favorable que esas cosas se reduzcan en la vida de una persona, escuchen, los hábitos positivos aumentan en un 200%. ¿Escuchó lo que dije? ¿Y cómo qué tipo de hábitos positivos? ¿Cómo qué tipo de hábitos hablamos? Todo, hermano, lo que tiene que ver con disciplina, todo lo que tiene que ver con aquello que es bueno para nuestras vidas. ¿Cuántas mamás le tienen que repetir una y otra y más de una ocasión a sus hijos para que hagan algo? Limpia tu cuarto, tiende tu cama, ve a la tienda. Hábitos como estos se componen, escuchen, si tan solo leyéramos la palabra de Dios. ¿Qué le parece? El cuidarse, el tener una disciplina de descanso, de ejercicio, hábitos buenos, cosas buenas para nuestra vida. Hay gente, hermano, que ya no se cuida, lo ha notado. Hay gente, hermano, que solamente vive por vivir. Hay personas, hermano, que descuidan, hermano, su cuerpo, descuidan su salud mental, descuidan, hermano, prácticamente todo su ser. Ese tipo de hábitos pueden ser combatidos de una manera positiva, escúchelo, cuando a través de la palabra de Dios leemos esta por lo menos 4 veces a la semana. A ver, dígame, ¿qué le parece? ¿No cree que es algo bueno? ¿Sabe también que aumenta en la misma cantidad? En un 200%. El deseo de hablar de lo que está leyendo, el deseo de compartir de lo que está recibiendo. Es decir, en otras palabras,
el deseo de compartir su fe de una persona que está leyendo la palabra de Dios, la Biblia, aumenta en un 200% su deseo de compartirla con alguien más. ¿Qué te parece? ¿A cuántos les cuesta, hermano, dar testimonio a otros, evangelizar? ¿A cuántos les cuesta trabajo orar? ¿A cuántos les cuesta trabajo, valga la redundancia, hermanos, leer la Biblia? Todo esto se puede arreglar con el simple hecho de ponerle interés a la palabra de Dios en nuestras vidas. Punto. Que la pastillita, que la terapia, que esto, que el otro, prescindiríamos de todo eso, escúchenlo. Lo haríamos, mejor dicho, a un lado todo eso, porque la palabra de Dios, hermanos, produciría su bien en cada uno de nosotros. Amén. ¿A cuántos les cuesta trabajo congregarse? ¿A cuántos les cuesta trabajo lavarse los dientes? ¿A cuántos les cuesta trabajo obedecer, seguir una orden? ¿A cuántos les cuesta trabajo, hermano, estar lidiando con la pereza, lidiando con algún tipo de vicio, lidiando, hermanos, con la tristeza, la depresión? ¿Cuántos están, hermanos, estancados en su vida que ni para adelante y ni para atrás? Todo esto se resuelve con el simple hecho de darle importancia a la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Qué nos dice Hebreos 4? Porque la palabra de Dios es como una espada. Amén. ¿Qué hace esta? Amén. Hermanos, la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es inspirada por Él mismo a través de su Espíritu Santo. Hermano, es sorprendente que si nosotros nos apegáramos a un plan de lectura de la Biblia, experimentaríamos cambios tremendos, abandonaríamos lo malo, pero las cosas buenas, hermanos, todo aquello se fomentaría en cada uno de nosotros. ¿Quieres ser un buen marido? ¿Quieres ser un buen hijo? ¿Quieres ser un buen estudiante? ¿Quieres ser un buen papá? ¿Quieres ser la persona que se necesita que seas? La palabra de Dios es la respuesta. Amén. ¿Y qué andamos leyendo, hermanos? A ver, dígame, ¿qué andamos por ahí leyendo? Y aún como cristianos, ¿qué tipo de literatura está cerca de nosotros? ¿Sabe? Le voy a platicar una experiencia, ¿verdad? El otro día ahí en el hospital, una persona sentada en una banquita me dice: usted es el famoso pastor. Y yo le dije: soy el pastor, no soy famoso. Me dice: a ver. Uno se encuentra de todo, hermano, ¿eh? De todo. Me dice: a ver, dígame un versículo de la Biblia. Y yo le dije: ¿del Antiguo o del Nuevo Testamento? No, pues del Antiguo. Ok. ¿De la ley? ¿De los libros históricos? ¿De los libros sapienciales? ¿De los profetas mayores o de los menores? Pues de los sapos, de los sapienciales, le dije. Ok. De esos libros, ¿de cuál le gustaría a usted más? De uno que nos habla de las experiencias de un hombre que bajo el rigor de ser perseguido, de que su vida se veía en riesgos y en constante peligro, compuso los más preciosos salmos a Dios? ¿O le gustaría mejor palabras de sabiduría o bien de reflexión? No, pues sí sabe, ¿verdad? Total que ni el versículo le dije. ¿Y sabe qué me comentó esa persona? Me dice: no, es que yo estoy leyendo el libro de Enoch. Yo le dije: ¿el libro de quién? De Enoch. ¿A poco usted no lo ha leído? Me dijo así. Y le dije: no. Le dije: la verdad, no lo he leído.
¿Y sabe por qué no lo he leído? Porque no está en la Biblia. No está en la palabra de Dios. Está considerado como un libro falso, apócrifo, como muchos otros. La única referencia que se nos hace a este personaje está en la carta de Judas, antes del Apocalipsis. Y ahí menciona, ¿verdad?, algunas características de Enoc. Le comenté. Una de ellas es que dice ahí Judas que es el séptimo desde Adán. Y sabe usted, le dije, que eso tiene mucho significado. Sí, le dije, tiene mucho significado, y se quedó. Pues yo nomás me puse a leerlo porque yo quiero saber de los gigantes. Yo quiero saber con quién se casó Caín. Yo quiero saber de los demonios. Le dije, lea la Biblia. Ese libro ni siquiera lo escribió él. Ni siquiera lo escribió Enoc. A los 365 años fue llevado con Dios. Caminó con Dios Enoc y Dios se lo llevó, lo arrebató. Pero ese libro ni siquiera lo escribió él. Y algunos, bien documentados, le dije, datan que ese libro se escribió en un periodo llamado como los años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Le dije, póngame atención, le dije, si Dios cayó durante 400 años, no levantó profeta entre el último de los profetas del Antiguo y el primer profeta que prepararía el camino del Señor, 400 años de silencio, Dios no habló a través de su espíritu. Entonces, cuidado, no es un libro confiable. No, pero es que eso es lo que usted piensa. No, es que usted está del lado de esos, ¿verdad? Que todo lo desaprueban. Le dije, no estoy del lado de ellos. Estoy del lado de lo que dice la palabra de Dios. Para acabar pronto, le dije, no es un libro autorizado por el canon. Punto. Le dije, todos los libros que están en este precioso libro cumplen con ciertos requisitos. Le dije, y ese no cumplió. Por lo tanto, tenga cuidado, porque mucho usted puede perderse antes que encontrar verdaderamente la verdad. No quiera explicar, le dije, los acontecimientos de la Biblia con otro libro de dudosa procedencia. Tenga cuidado. Este contiene errores doctrinales. Y la persona se quedó allí, ¿verdad? No, ¿sabe qué? Yo no pienso igual que usted. Le dije, usted me habló. Usted me dijo que yo era el famoso pastor. Le dije, le invito a que lea la Biblia. ¿Y sabe algo, hermano, hermana? ¿Qué tipo de literatura está a nuestro alcance? Cuando yo era joven, ¿verdad? Por ahí del año 93, 94, en la prepa, había una gran literatura de un autor, creo que todavía, que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No, hombre, qué bárbaro, sacó muchos libros que explicaban la vida de Jesús antes de lo que está escrito en la Biblia, lo que vivió desde niño. Como si este autor haya hecho un viaje, hermano, al pasado, y se dio a la tarea de documentar un montón de cosas, este autor, tipo novela. Y recuerdo que entre algunos de los jóvenes de mi salón había esa inquietud. Oye, ya leíste, mira, ya salió el nuevo, y que mira esto y lo otro, y que sabe cuánto, y que aquí, que allá, y que no sé qué. ¿Qué tipo de literatura está a nuestro alcance, hermano, hermana? ¿Qué está usted poniéndole atención? Todo esto, hermano, es una exhortación, escuche, para centrarnos en lo que Dios nos ha dado a conocer. Las cosas que Dios nos ha dado a conocer son las cosas que Él quiere
que precisamente las conozcamos. Lo que no le mueva, no le busque. Se puede usted confundir y llegar a un estado de necedad por causa de que, aparte de este precioso libro, usted se va a fundamentar en libros como el que le acabo de mencionar, y usted va a llegar a una confusión de la cual no va a poder salir. Le digo algo, este libro es inspirado por Dios, así lo dice Él mismo, porque la palabra de Dios dice es inspirada por Dios y es útil. Amén. Así que, ¿qué está usted leyendo? A ver, dígame, ¿a qué le está poniendo usted atención? Si le acabo de mostrar, fíjese bien, un pequeño, hermanos, una pequeña investigación de lo que la palabra de Dios puede hacer, hermano, hermana, a usted le conviene que su esposa lea la Biblia, a usted le conviene que su marido lea la Biblia, a usted como papá, como mamá le conviene que sus hijos lean la Biblia, a usted le conviene que sus papás lean la Biblia, a usted le conviene, hermano, que la Biblia no solamente sea un libro más en la casa, sino que sea el principal en el hogar, bajo el cual no solamente se fundamente su fe, sino que usted pueda experimentar todo el bien que éste le puede traer. Amén. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? 2, 3, a ver, ¿quién da más? 4, 5, 6, 7, ok, por allá, 15, muy bien. ¿Quién da más de 15? 23, muy bien. ¿Quién da más? 36, gloria a Dios. A ver, ¿quién más? 50, hermanos, qué bárbaros. Y entonces, ¿no está produciendo nada? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Allí también somos responsables. Amén. Mira, la frialdad, ahí te va. La tibieza, la falta de interés en las cosas de Dios. Es más, te voy a decir algo, hasta la falta de interés en los tuyos es porque no estás leyendo la Biblia. Increíble, pero cierto. La flojera que tienes, el que te ves en el espejo, ¿verdad? Y dices, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué como? Así, hombre, me tomo el paracetamol. Todo eso es reflejo de la necesidad de leer la palabra de Dios. Los problemas en el matrimonio, ay, 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 se resolverían si la pareja leyera la Biblia. Ay, ay, ay. Este precioso libro, hermanos. ¿Sabe? Yo le di testimonio en una ocasión que cada vez que me regalan una Biblia me pongo a leerla. Y sabe que ahorita estoy leyendo 3 veces la Biblia. Me regalaron 3. La estoy leyendo 3 veces. Con esta es una. Y en casa tengo las otras 2. De hecho, aquí tengo la otra, miren. Esta es la segunda. Y la tercera, hermanos, me la iban a regalar. ¿Y sabe cómo la pedí? La pedí de letra súper gigante. Porque ya de repente así como que ya no las llevo, hermano. Y estoy leyendo las 3. Y subrayo, hago anotaciones, tanto en ella misma como en una libreta, y me deleito leyendo la Biblia cada vez. ¿Qué le parece? Así que yo le pregunto otra vez, ¿usted qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? ¿A qué le está poniendo atención? Empápese de la palabra de Dios. Amén. Llénese de la Biblia. Conózcala. Amén. ¿Cuántos libros tiene? 60. Ok. Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Sus divisiones, autores, fechas en las que fueron escritos, tema central. ¿Es cronológico o es temático la Biblia que tenemos? ¿Qué evidencias aporta esta al mundo? ¿Sabe que la Biblia contiene, hermanos, datos científicos
que muy apenas, hasta hace un siglo o hasta hace cuando mucho 2 siglos atrás, la ciencia, físicos, científicos apenas han ido descubriendo, y la Biblia lo dice desde hace miles de años. ¿Por qué? Porque este libro es inspirado por Dios, escrito por Él. Cuando me di la espalda, ¿verdad? Cuando me di la espalda con esta persona que me habló, porque pues ya se debe imaginar por todo lo que le dije del libro de Enoc, ¿verdad? Cuando ya me di la espalda y seguí mi camino, me alcanzó, hermanos, me agarró del hombro y me dijo: entonces usted me recomienda que ya no lea el libro de Enoc. Y le dije: yo le recomiendo que lea la Biblia. Le dije: sí, ya no lo lea. ¿Verdad que soy bien bonito? Hermano, ¿qué estamos leyendo? Póngase a leer la Biblia. Se cree muy sabio y no lee la Biblia. Ah, pero ahí anda indagando en quién sabe qué, que no sé qué, que no... Lea la Biblia. Esto es lo que Dios quiere que conozcamos. Lo demás, déjeselo a Él. Amén. Y le voy a decir algo: con lo que está escrito aquí, no le va a alcanzar la vida para poderlo abarcar todo. No le va a alcanzar. ¿Qué le parece? Esa fue mi recomendación con este señor, ¿verdad? Le dije: ¿tiene Biblia? Si no, para traerle una. Me dice: no, sí tengo, y me mencionó, hermano, como 2 versiones, ya no me acuerdo cuáles, entre ellas la latinoamericana. Le dije: lea la Biblia. Hermano, hermana, lea la Biblia. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale: lee la Biblia. Eres bien gacho, mira, no me tratas bien. No, lee la Biblia. Dígale, anímese, atrévase, hombre. No le saque, ya deje de andar leyendo mafufadas. Este señor, fíjese bien, ya grande de edad, ¿verdad? Después me enteré que es maestro, ¿verdad? Que es profesor de no sé dónde y no sé cuánto, ¿verdad? Y yo dije: bueno, hay cosas para las que a veces todavía no estamos preparados, ¿sí? Pero le digo algo: si tenemos al Espíritu de Dios, es la mejor manera de poder leer este libro. Déjale, digo una cosa más. Si alguien que experimentalmente agarra este libro y lo empieza a leer, escúchame, experimenta cambios en su vida, cuánto más usted y yo, que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a quien la escribió. Amén. Padre Santo, póngase a leer la Biblia. Amén. Mire, ¿sabe cómo le hago yo? Leo 4 capítulos, ¿verdad? A veces 5, todos los días, ¿verdad? Tengo 3 Biblias que estoy leyendo, entonces son unos 15 capítulos por día, ¿verdad? Usted me dirá: bueno, es que usted es el pastor, usted tiene tiempo, ¿verdad?, de hacerlo. Pues fíjese que no. Tengo que trabajar, tengo que atender a mi casa, mi familia y aparte a usted. Imagínense cuánto trabajo, ¿verdad? Y luego todavía ir al hospital, ¿verdad? Atender un montón de cosas, las iglesias, los pastores. Y por eso me levanto 4, 5 de la mañana para leer este precioso libro. Amén. Y si usted me pregunta: pastor, ¿está leyendo versiones diferentes? No, la misma versión. Me la quiero aprender de memoria. Amén. Yo conocí a un pastor, ¿verdad?, que enfrente de muchos otros pastores se sentó, ¿verdad?, humilde. Este hermano, ¿verdad?, venía de Chiapas, se llamaba, ya partió con el Señor, Jesús Castelazo. Y entonces se sentó y les dijo: ¿qué quieren saber? ¿Qué quieren que les comparta? Y entonces le empezaron a preguntar:
hermano, díganos en la Biblia dónde habla de esto, y el hermano, vayan a Primera de Crónicas, tal capítulo, tal versículo, ahí está. Los hermanos pastores iban y se quedaban asombrados. Yo me la quiero aprender de memoria. ¿Qué le parece? No le voy a decir cuántas veces la he leído, no le voy a decir, pero ya voy, hermano, para 10. ¿Qué le parece? Y todavía siento que me falta mucho. Tengo 47 años, hermano, y le digo al Señor, dame más, dame más, dame más. Amén. ¿Quién quiere más del Señor? ¿Quién quiere más del Señor? ¿Quiere usted ser un buen hombre, una buena mujer? ¿Cuál es la respuesta? Lea la Biblia. Pero no la entiendo. Y luego, pastor, vienen las genealogías y que hijo de no sé quién y que hija de y nombres que no puede. Esfuércese, échele ganas. ¿Qué le cuesta, hombre? Si ahí se anda aprendiendo nombres de quién sabe cómo y no sé, échele ganas a leer la Biblia, léalo bonito, que le salga bonito. Amén. Apaciónese por leer la palabra de Dios. Amén, hermano, hermana. ¿Va a empezar? Ya lleva 12 días de retraso. Va a tener que leer unos 6 o 7 por día, capítulos, para que se ponga al corriente. Ya después de eso, con 4 que lea al día, está bien. Amén. Mire, yo hice el experimento, comencé a leer la Biblia en una ocasión, 4 capítulos, algunas ocasiones 5, otras veces se me pasaba y leía 8 o 10 capítulos. Comencé en enero, la terminé de leer más o menos como por septiembre. Toda la Biblia completa. Entonces acabé y dije, ya acabé. Pues empiézale otra vez, pero todavía no empieza el año, pues no le hace, aventájale. Y entonces empecé otra vez y le estoy aventajando. Hermano, lea la Biblia. Amén, lea la Biblia. ¿Sabe? Me puse a esculcar mis apuntes de la universidad y ¿sabe qué me encontré? Me encontré en mi discurso en la materia de expresión verbal, donde llevé a cabo un discurso expositivo en defensa de la Biblia. Le he dado ese testimonio. Tenía allí, hermanos, al cuerpo docente, ¿verdad?, de todo el departamento de recursos humanos de la distinguidísima Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿verdad? Y yo me paré allí y defendí la Biblia ante personas, hermano, que la desaprueban y la ven como una basura y feo, hermanos. Y mire, para honra y gloria de Dios me lo encontré, le quité el polvo, lo empecé, hermanos, nuevamente a leer, a estudiar, y dije, caramba, si con esto se estableció una correcta defensa de la palabra, ahorita le puedo añadir más. ¿Y sabe qué estoy haciendo? Lo estoy corrigiendo y ampliando. ¿Qué le parece? Amén. Y sabe, hermano, échele ganas, lea la Biblia. La Biblia es la palabra ¿de quién? De Dios. Amén. ¿Qué más queremos, hermanos, sino la palabra de Él en cada uno de nosotros? Amén. Así que ándele, ánimo, échele ganas, comience, agarre su Biblia, Génesis en el principio, ¿verdad? Y comience a leer todo lo que esta dice, subraya, anote, escriba, hermano, tome sus notas, amén. Se le van a olvidar detalles, déjenlos para la siguiente vuelta, anote sus dudas en una hoja para a la siguiente vuelta que lo vuelva a leer, lo vuelve a repasar, amén. Pero lea la palabra de Dios. ¿Usted es alguien que batalla con la ira? ¿Es alguien que no tiene buenos hábitos en su vida? ¿Es alguien que batalla con la pornografía? Una vez más lo digo, aquí está la solución: leer la Biblia. Usted se la pasa siempre en la depre, chillando, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿verdad? No, ¿cómo, hermano? Usted vale el precio de la sangre del Cordero de Dios. Amén. Y ahí está, que nadie me quiere, no me aceptan, siento que nadie me ama. Póngase a leer la Biblia, amén. Va a encontrar un caudal
de tesoro para su vida, invaluable, incalculable. Apasionese por leerla. Amén. Luego le voy a traer la otra Biblia que me regalaron. Es un librote, hermano. ¿Verdad? Pero yo veo, hermanos, que sabe, la Biblia es la espada, ¿verdad? Una espada de dos filos. Y yo veo que los guerreros, hermano, que ya tenían mucha, ¿cómo decirlo? Mucha experiencia. Miren, usaban una espada larga. Una espada larga. Y con esa espada ni siquiera escudo usaban a veces. Con la espada misma se defendían de tal manera que la usaban de todo a todo. No nada más el filo, sino la empuñadura y la parte que sigue de esta. Y tenían un alcance, hermanos, increíble. Ni siquiera tenían que llegar al contacto físico con su enemigo. ¿Qué le parece? Así que yo quise una bibliota así de bueno, hermano. De esas que a veces están ahí en las casas intocables, ¿verdad? Ahí está la Biblia, así como si fuera un amuleto que espanta al diablo, ¿verdad? Ahí está la Biblia, ni la voltees a ver porque te cae un rayo, ¿verdad? Yo así una bibliota grandota y la estoy subrayando, escribiendo y hojeando y que no se me rompa, y si se me rompe ni modo. Ahí están las marcas de que se usa, hermano. Amén. ¿Va a leer la Biblia? Amén. Para que salga de la depre. Amén. Para que le den ganas de bañarse. Amén. Para que le den ganas de tomarse, hermano, de comer, no descuidarse. Para que le den ganas, hermano, de servir a Dios. Para que le den ganas, hermano, de amar a sus semejantes. ¿La va a leer? Gloria a Dios. Bueno. Pero acompáñeme, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Un poquito atrás de donde estamos, ahí en Romanos. Y vamos al capítulo número 23 y al versículo número 11. Precioso versículo. Precioso versículo, el número 11. Ya lo tenemos, Hechos 23, versículo número 11. ¿Qué dice la palabra? Dice: a la noche siguiente se le presentó ¿quién? ¿A quién se le presentó? A Pablo. Y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también ¿dónde? En Roma. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. Que tu palabra se haga carne en nuestros corazones. Recuérdanos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Él. Amén y amén. Qué hermoso, hermano, el versículo que acabamos de leer. Un versículo, hermano, que antes de leerlo yo le decía que era hermoso. Amén. Un versículo, hermano, que ¿cuántos de nosotros desearíamos que lo que vemos en él pasara en nuestras vidas? Pablo se encontraba en una encrucijada complicada de su vida y de su ministerio. La vida de Pablo estaba siendo acosada al grado, hermano, de que había gente que lo quería matar. Y lo más triste, que la gente que lo quería matar eran personas de su misma nación. Eran sus hermanos, incluso, hermano, podríamos decir que era su misma sangre. No hay peor cosa que lo que una persona que está cerca de ti, deseándote el mal, te pueda llegar a hacer. Pablo se encontraba bajo esas circunstancias. No podía tener confianza en nadie de ellos, ni aun siquiera en aquellos quienes eran llamados los apóstoles del Señor. Estos, hermanos, vimos en su momento que tras pedirle a Pablo que comprobara que lo que se decía de él no era cierto, lo expusieron, hermano, a una situación que lo comprometería cumpliendo todo esto con los planes que Dios finalmente tenía para él. Pero sabe que Pablo tuvo que experimentar cosas que humanamente nos pueden incluso hasta destruir.
Pablo experimentó emociones de abandono. Pablo experimentó emociones de deslealtad. Pablo tuvo que experimentar lo que era no solamente la crítica, sino hasta el mismo odio capaz de hacer que le quitaran la vida misma. Y sabes, son cosas que en ocasiones nosotros experimentamos. No sé si a ese grado, pero seguramente tú en algún momento has experimentado esa sensación de abandono, de no aceptación. Seguramente has experimentado la deslealtad de alguien de quien tú esperabas cosas buenas, amor, por ejemplo, respeto, admiración. Has experimentado deslealtad a tal grado que aquello te ha producido tristeza en tu vida. Te has sentido mal, te has venido abajo, has caído en la depresión. Hemos experimentado de una o de otra manera lo mismo que este hombre, hermano, en esta encrucijada de su vida estaba experimentando. Pero póngame atención, Pablo lo llevó al extremo. Así era Pablo. Quien vivía con Pablo, escucha esto, vivía cada situación con él. Vivir con el apóstol era más que una vida de aventura. Vivir con él era enfrentar unas pruebas. ¿Qué digo pruebas? Pruebotas. ¿Qué digo pruebotas? Pruebotototas. Al grado que muchas personas le pensaban para ser parte del equipo de ministerio de este siervo de Dios. Pablo llevó las cosas al extremo, pero con ello él estaba cumpliendo todas las cosas que tenían que suceder con él, con el fin de que él continuara así, para que él continuara siendo ese instrumento en las manos de Dios. ¿Se acuerda qué le prometió Dios? ¿Qué le prometió Jesús a Pablo? Le dijo, porque yo te mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre, y que seas mi testigo, que vayas a los gentiles. Y Pablo estaba cumpliendo con ello. Pablo estaba llevando a cabo, hermano, la tarea para la cual él había sido llamado. Pero llegando a ese extremo, seguramente Pablo necesitaba un puchoncito que lo volviera a levantar, que le volviera, hermanos, a indicar el camino, que lo volviera a reivindicar, que lo volviera a fortalecer, que lo pusiera sobre sus dos pies, que cobrara ánimo y que siguiera adelante. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos necesitamos un puchoncito así? Y sabes que a lo mejor Dios ya te lo está dando y no te estás dando cuenta. ¿Cómo fue el puchoncito de Pablo? Aquí lo vemos muy bonito, pero ¿en qué contexto estaba él? ¿Sabe cuál era el contexto de Pablo? Parte de lo que ya mencioné, pero agréguele el hecho de que se encontraba encarcelado, custodiado, tratado como un malhechor. Estaba en una prisión, solo. No había nadie con él. No podía estar nadie con él quienes no fueran los soldados romanos que le custodiaban. El contexto de Pablo, hermano, era triste. Lo que estaba rodeando la situación en la que Pablo se encontraba era algo, hermano, que muy pocas personas podríamos seguramente soportar. A veces hasta por lo más mínimo nos quejamos, pataleamos, nos enojamos con Dios, nos rebelamos en contra de Él. Pero este hombre estaba bajo un contexto, hermanos, que muy pocas personas podrían soportar. Y en medio de esa situación, hermano, viene el Señor y le da una palabra diciéndole: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Parecía como que Pablo estaba de vacaciones. No.
Pareciera como que Pablo estaba descansando. No. Pareciera que el propósito de Dios para la vida de Pablo se había perdido. No. Pablo estaba en una situación en la que, de acuerdo al contexto en el que se encontraba, él necesitaría cobrar fuerzas para la última labor que Dios quería que él hiciera. ¿Sabe que Pablo apeló a César? ¿Y sabe qué significa eso? Pablo dijo: soy ciudadano romano. Cuando estaba a punto de que lo torturaran, ahora las autoridades romanas, él dice: es lícito tratar así a un ciudadano romano sin antes llevar a cabo un juicio con él, un juicio justo. Claudio Lisias, el tribuno, se sorprende, se llena de temor al saber que era ciudadano romano. Y entonces, en ese momento, el apóstol Pablo estaría dispuesto a llegar a las últimas consecuencias de su vida, con el propósito de cumplir con aquello que Dios le había encomendado que hiciera. Y entonces las autoridades romanas no sabían qué hacer. Ya no lo querían tener allí. Sabían que era incorrecto lo que estaban haciendo con él. Y entonces Pablo comenzaría una serie de viajes con el propósito de terminar con gozo su carrera. Y Cristo viene, Cristo se le aparece, Cristo le habla y le dice: ten ánimo, Pablo, hasta aquí has luchado, hasta aquí has llegado, pero es necesario que continúes, es necesario que sigas, porque todavía falta aún más. Hay algo todavía que tienes que hacer, porque tú eres un instrumento en mis manos. Y aquí es donde quiero que centremos nuestra atención un momento. El problema de hoy en día es que muchos no creemos que somos un instrumento en las manos de Dios. El problema de hoy en día es que esta vida, la sociedad, las generaciones en las que estamos viviendo, nos están contagiando de un sentir diferente. Un sentir, hermano, en el que hemos llegado a ver la casa de Dios, la obra de Dios. Hemos llegado a ver el evangelio de Dios como algo que puede ser suplantado o sustituido en nuestras vidas, o bien que podemos hacer preferencias ante este. Ese es el problema. Pero sabe que algunas generaciones atrás, algunas décadas atrás, hermano, no se enseñaba un evangelio como el que hoy en día se está enseñando. Se enseñaba un evangelio, hermano, en el cual aprendíamos a depender del Señor, a depender de Dios. No era algo opcional, era nuestra propia vida. Pero hoy en día esta enseñanza está cambiando, al grado que vemos al evangelio al mismo nivel que muchas otras cosas en nuestra vida, al grado que podemos hacerlo a un lado y elegir o preferir algo más en nosotros, en nuestra vida. Pero yo quiero recordarte algo. El evangelio es la vida. En el evangelio está tu vida. Aférrate a él. Abraza el evangelio. No le saques. Sigue a este. Acata todo lo que este dice para tu vida, porque lo que está allí no es para tu mal, sino para tu bien. El evangelio de Dios es la vida. El evangelio de Dios, hermano, es la luz. En el evangelio está la vida que necesitas y la luz que tu vida necesita. Depende de Él.
Ahí estaba Pablo, ahí estaba este siervo de Dios en esa prisión. Estaba ensangrentado, estaba golpeado. Le iban nuevamente a torturar, nuevamente lo iban a golpear. Nadie estaba con él, se encontraba solo. Aquellos hermanos que debían protegerlo lo abandonaron. Aquellos que debieron de haber hecho algo por él no lo hicieron. Él se encontraba en una situación bastante complicada, como en la que seguramente tú te puedas encontrar el día de hoy. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Te dice: ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Dile a alguien: ten ánimo. A quien tienes ahí, dile: ten ánimo. Dile: ya quita esa cara. Dile: ya cambia ese sentir. Sí, eso significa esta palabra, ten ánimo. Significa échale ganas, cambia tu actitud, cambia tu expresión. Ten ánimo, confía en Dios. ¿Por qué? Porque esto todavía no se acaba. Todavía falta. Amén. Y la verdad que estoy tratando de explicar bíblicamente es el hecho de que debes de verte a ti mismo también como un instrumento en las manos de Dios. Amén. ¿De qué estás sirviendo? ¿O para qué estás sirviendo? Debes de verte a ti mismo como alguien útil en las manos de Dios. De algo, hermano, de utilidad en tu vida se debe de ver para los propósitos divinos. Debes de lograr llegar a convertirte en alguien de bendición para alguien más. Amén. Entonces, hermano, hermana, necesitamos en la penumbra, hermano, de nuestra vida, en esa soledad, en ese abandono, en ese desánimo que llegamos a experimentar, ese estancamiento espiritual que no entendemos por qué estamos allí, en medio de la enfermedad, en medio del desierto, en medio de situaciones que no querríamos que nos hubieran pasado. Allí Dios te está diciendo: ten ánimo, levántate. Amén. Échale ganas, cambia tu sentir, cambia tus palabras, cambia tu actitud, cambia hasta el rostro. Amén. Y Pablo, hermano, al escuchar semejantes palabras, tan solo dos: ten ánimo, sería suficiente para que él continuara hasta entregar su vida por Jesús. ¿Qué le parece? Dos palabras fueron suficientes para que él cobrara ánimo, y como había dado testimonio en Jerusalén, tendría que ir ahora a Roma a hacer lo mismo. Amén. Bueno, yo quiero decirte otra cosa. Lo que has vivido hasta ahora no es todo. ¿Sí me escuchaste? O sea, lo que tú ya creías que no, esto nadie lo ha vivido, esto nadie lo soportaría, esto es el límite. Te tengo una noticia. Exactamente, aún hay más. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Ten ánimo. Ten ánimo. Hermano, qué hermoso es el Señor, ¿no les parece? Que cuando más lo necesitamos, escucha esto, Él no nos deja solos. Él está ahí. Él te levanta, te sostiene y hasta porras te echa. Ten ánimo, no te caigas, sostente. Mira, yo estoy contigo, sigue adelante. Esto que acabas de vivir
Lo podías pasar, pero agárrate, chiquito, porque ahí viene más. Así que, ¿qué estás viviendo? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué dices? Ya no puedo con esto. Me gustaría que mi presente fuera distinto. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en tu vida? ¿Qué sientes que te ahoga? ¿Qué sientes que pierdes la vida allí? Déjame decirte que Dios te está diciendo, el Señor Jesús te está diciendo, levántate, ten ánimo, cobra fuerzas. ¿Por qué? Porque aún hay más. Padre Santo, ay Señor Jesús, agárranos confesados, porque qué bonito es decirlo, hermano, pero cuando lo estás viviendo, es ahí, hermano, donde sientes que no puedes más. Y si lo que estás viviendo sientes que te supera, y todavía pensar que algo peor a eso podría pasar, ten ánimo. Ten ánimo. Amén. Por eso lee la Biblia, para que te hagas de buenos hábitos, compartas de tu fe, reduzcas las cosas malas y aquello que Dios permita en tu vida, pues sea más llevadero. Dentro de todo sea más llevadero. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas? Amén. Esta es la preciosa palabra de Dios. Quiero pedirles que nos pongamos de pie. Pónganse de pie. En el libro de los Hechos, esta sería la segunda ocasión en la que directamente Jesús viene con Pablo y lo levanta. La primera ocasión fue cuando al final de su primer viaje misionero, las cosas se pusieron caóticas en Iconio, en Listra, en Tesalónica, en Corinto. Y allí en Corinto Dios le habla a Pablo. Jesús le aparece a Pablo y le dice: Pablo, ten ánimo, las mismas palabras, mantente firme. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque en esta ciudad yo tengo mucho pueblo. Y escucha esto: bajo amenaza de muerte, de violencia física, Pablo permaneció durante 1 año y medio en esta ciudad, Corinto. Año y medio. Año y medio. ¿Cuánto tiempo llevas tú en medio de la prueba? ¿Cuánto tiempo faltará de esta? Cosas que ni queremos pensar. Quisiéramos que ya viniera Cristo hoy, que los problemas ya se acabaran, que ya no hubiera necesidad, hambre o enfermedad, que no hubiera llanto o dolor. Pero sabes una cosa, aún falta, y en medio de lo que falte, Dios nos está diciendo: ten ánimo, levántate, confía en mí, dice el Señor. Eres un instrumento en mis manos. Lo que has vivido hasta ahora no ha sido para destruirte, sino para darte más de mí. Y el Señor desea seguirte utilizando. Pero tú necesitas entender que lo que has vivido hasta hoy tiene un propósito de parte de Dios. De lo contrario, te vas a doler tanto que te vas a amargar, te vas a rebelar en contra de Él.
vas a quejarte, vas a alejarte de Él. Necesitas entender que eres alguien que ha sido redimido con la sangre del Cordero, que Él te ha llamado con un propósito, que para que ese propósito se cumpla es necesario que Él te dé más, para que llegues a la meta, y para que Él te dé más es necesario que entiendas que debes de cobrar ánimo en medio de las cosas que has vivido y que estás viviendo hasta el día de hoy. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos. Darás en paz aquel cuyo pensamiento en ti espera, aquel cuya vida en ti confía, pues solo en ti vida hay. ¿Dónde están mis hermanas del coro? Dios le daría esta palabra de este canto a un hombre que por permanecer en Él sería partido por la mitad. Y seguramente Pablo, al estar en esa celda, recordaba: tú guardarás en paz aquel cuyo pensamiento en ti espera, aquel cuya vida en ti confía, pues solo en ti vida hay. ¿Cuántos saben que hay vida en Él? Vida hay, vida hay, vida hay. Vida hay, vida hay, vida hay en ti. Mi escudo y fortaleza, eres tú, mi Señor, mi torre fuerte en medio de tribulación. Me guardarás, me levantarás y me muestras tu amor. Yo sé que en ti vida hay. Todos juntos. Vida hay, vida hay, vida hay, vida hay, vida hay, vida hay en ti.
Señor. Confiamos en ti, Señor. Sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Jesús. Aún lo presente, Señor, no lo podemos soportar, pero sabemos que contigo cobramos fuerzas, cobramos vida, Señor. Vida, 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 vida. Dígale, vida hay en él. Cántelo con nosotros. Vida, vida. Una vez más, digámoselo a él. Vida, vida. En ti hay vida, Señor. Vida, vida. En ti. Tú guardarás en paz aquel cuya vida en ti espera, aquel cuya vida en ti confía. Así es, Señor. Pues solo en ti vida. Isaías 26. Amén. Gloria al Señor. Demos un aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Bueno, pues tenga ánimo. Amén. Tenga ánimo y échele ganas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, así de pie. Vamos a terminar la transmisión, ¿verdad? Y despedimos a nuestros hermanos que nos ven por Facebook o por YouTube. ¿Verdad? Que el Señor les bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Y el miércoles habrá transmisión. El miércoles continuamos con nuestros servicios de media semana, así que los esperamos y no se lo pierdan. Amén. Que el Señor les bendiga y pasen una bonita tarde, bien, noche o mañana, donde sea que todos ustedes se encuentren. Les amamos en el amor de Cristo. Gloria a Dios. Bien, hermano, vamos a echarle ganas. Amén. ¿Qué vendrá para este año? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá?